Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión con nosotros? Así es. Hoy nos adentramos en el escalofriante universo de H.P. Lovecraft Ah, y su famoso relato La llamada de Cthulhu. exacto. Pero esta vez lo haremos a través de una fascinante traducción al español latinoamericano. Me encanta. Prepárense para explorar cultos misteriosos, criaturas ancestrales y esos sueños, ¿no? Sí. Esos sueños inquietantes que conectan a las personas. A través del tiempo y el espacio. Exactamente. Lo interesante de esta historia, ¿sabes? Es cómo Lovecraft, Ajá. él entreteja la realidad con la fantasía, ¿verdad? La trama se inicia con una muerte aparentemente común, Mm. la del profesor George Gamel Angel, Ajá. experto en lenguas antiguas, por cierto. Claro. Los médicos dictaminaron un infarto. Un infarto. Sí, después de un encuentro fortuito con un marinero. Un marinero. Sí. En una calle de Providence. Interesante. Pero al revisar sus documentos, API, descubrimos que hay mucho más. Mucho más. Cuéntame. Un extraño bajorrelieve de arcilla, con una criatura monstruosa, imagínate. Monstruosa. Cabeza de pulpo, alas de murciélago, Wow. cuerpo escamoso. Wow. Y lo más inquietante, notas tituladas, A ver. El culto de Cthulhu. No puede ser. Justo antes de morir. Exactamente, Ok. increíble. ¿O sabes qué es lo que más inquieta? Sí. Que el profesor investigaba una serie de sueños, ¿verdad? A ver. Sueños perturbadores, Ah. similares a las del escultor Henry Anthony Wilcox. Wilcox, ¿sí? Sí, él soñaba con una ciudad ciclópea, Ciclope. una arquitectura imposible. Imposible. Y oía una voz susurrando, Tuluftán. Tu Lufthansa. Esa frase, me parece, que se repite, ¿no? Sí, En diversas culturas. a lo largo de la historia, Un eco a través del tiempo. precisamente este eco nos lleva al inspector John Erlegrasse Ajá. y la estatuilla que él presentó, ¿te acuerdas? Sí. En una reunión ¿Reunión? de la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Ah, sí. En 1908. En 1908, exacto. Una estatuilla, por cierto, No, muy sí, similar a la que Wilcox esculpió En serio. en sus sueños. En sus sueños, la misma criatura. La misma atmósfera de horror. ¡Wow! ¿Coincidencia o algo más? No lo sé, es realmente inquietante. Pero cómo olvidar, ¿no? El relato de Legrasse Ajá. sobre el culto en los pantanos de Nueva Orleans. Uf. Ese sí que es escalofriante. Un ritual sangriento, Sí. cuerpos mutilados Uf. y en el centro un ídolo monstruoso, Monstruoso. idéntico a la estatuilla. No puede ser. Un culto que, según los informes, Ajá. adoraba a los grandes antiguos. Los grandes antiguos. Seres Sí, cósmicos, ¿te imaginas? No. Que duermen en las profundidades, En las profundidades. esperando el momento de despertar Qué miedo. y reclamar su dominio sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Un momento que, según sus creencias, Sí. estará marcado por el caos Uf. y la disolución de la moral. El caos y la disolución de la moral suena terrible. Y luego, recuerdas, el Necronomicon, Ah, sí. ese libro prohibido. Prohibido. Senado por los miembros del culto. Claro. Un libro que supuestamente contiene secretos sobre estos seres ancestrales. Es como si Lovecraft, ¿no? Ajá. Tejiera una red de misterio y horror, Sí. utilizando fragmentos de diferentes culturas y épocas. Una técnica brillante, ¿no? Sí, totalmente. Que nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad y nuestra posición en un cosmos tan vasto. Es una idea que da vértigo. Pero hay un elemento aún más escalofriante. Más escalofriante, Dele. la historia del Alert. Del alert Un yate a la deriva a la deriva. con un único sobreviviente. Un único sobreviviente. Gustav Johansen. Ah, sí. El marinero que se topó con la ciudad hundida de Zolie. Exacto, encontramos un recorte de periódico, ¿sabes? Un recorte de periódico. Entre los papeles del profesor. Una historia que coincide, fíjate, ¿Con qué? con los eventos que hemos mencionado. ¿Cuáles? La tormenta, la estatuilla, la isla misteriosa. Increíble. Y el relato de Johansen sobre lo que presenció en Loria Ah. es quizás el elemento más perturbador de toda la historia. De toda la historia. La experiencia desafía nuestra comprensión del espacio, del tiempo Del espacio y del tiempo. y de la realidad misma. No puede ser. Y lo más inquietante es que Johansen no fue el único No fue lo único. en rozar con la muerte tras ver lo que vio. En serio. Hay un patrón perturbador. Un patrón. En la muerte de quienes se acercan a la verdad sobre Cthulhu. Sobre Tulu. Y los grandes antiguos. ¿Casualidad o algo más siniestro? Es una pregunta inquietante, ¿no? Lo que encontramos en el diario de Johansen.
Es una descripción detallada de su viaje al corazón de la pesadilla. Al corazón de la pesadilla, wow. Recuerda que el Alert, tras la batalla con el Emma, Sí, continuó navegando hacia el sur, hacia el sur. atraído por una fuerza desconocida. ¡Qué miedo! Finalmente avistaron una isla, fíjate, Una isla. que no figuraba en ningún mapa. Una isla dominada por una monstruosa arquitectura. Arquitectura. Ciclón. Ciclópea. Increíble. Una ciudad que emergía del océano. Del océano. Como salida de una pesadilla. Wow. Johansen y su tripulación se sintieron inexplicablemente compelidos ¿Compelidos a qué? a explorar esas ruinas imposibles. Ruinas imposibles. Lo que describió desafía nuestra comprensión ¿Qué? de la geometría y la arquitectura. ¿En serio? Habló de ángulos imposibles, Imposible. superficies que parecían curvarse ¿Curvarse? de manera tan natural, Qué extraño. una sensación de vastedad y antigüedad que le lava la sangre. Me lo imagino. Es como si la propia realidad se distorsionara. Se distorsionara. Al entrar en contacto con la ciudad de Raleigh. Increíble. Y en medio de todo esto, encontraron una puerta colosal, Colosal. tallada con el mismo bajorrelieve El mismo bajo la. en la estatua. ¿No? El mismo ser monstruoso de cabeza de pulpo. ¿Cómo no sentir escalofríos? Una puerta que, según Johansen, Sí. parecía desafiar las leyes de la física al abrirse. Al abrirse. Como si se movieran dimensiones que escapaban a nuestra percepción. ¡Wow! Y de esa oscuridad primigenia Sí. se emergió Cthulhu, Culu. un ser de dimensiones colosales. Colosales. Una montaña de carne viscosa y tentáculos. Una abominación. Espera. En lugar de abominación, Sí. pensemos en Cthulhu como la representación del horror definitivo. Algo vasto, antiguo Sí. e indiferente al sufrimiento humano. Tienes razón. Esa descripción es mucho más impactante. ¿Verdad? Continúa, por favor. Johansen lo describió como una entidad que no podía ser comprendida Comprendida. por la mente humana. Claro. Un ser que existía en un plano de existencia ajeno Ajena. a nuestra realidad, Wow. pero que aún así Sí. podía proyectar su influencia en nuestro mundo. En nuestro mundo. A través de los sueños, el miedo El miedo. y la locura. Los sueños, el miedo y la locura. Tres de los hombres de Johansen, imagínate, movieron instantáneamente, Instantáneamente. víctimas del terror puro ¡Qué horror! que emanaba de Cthulhu. Claro. Y los demás huyeron hacia el Alert, ¿no? Sí, claro. Perseguidos por la monstruosidad La monstruosidad. que se deslizaba por las ruinas. Mm. Johansen, en un acto de valentía casi suicida, Suicida. dirigió el Alert directamente hacia Cthulhu, Hacia Tulo. esperando que el impacto Sí. lo destruyera. Ajá. O al menos lo retrasara. ¿Y qué pasó? No me dejes con la intriga. Lo que presenció a continuación es quizás la parte más escalofriante La más escalofriante. del relato. Cuéntame. Tulu se desintegró al contacto con el barco, ¿Se desintegró? como si su cuerpo no fuera más que una masa de protoplasma informe. Protoplasma informe. Pero luego, ante los ojos horrorizados de Johansen, Sí. comenzó a regenerarse. A regenerarse. A reconstruirse. No. A partir de esa masa informe. Increíble. Una escena que revela la verdadera naturaleza de Cthulhu. ¿Verdad? Un ser que trasciende las leyes de la física. Exacto. Un dios antiguo que no puede ser destruido por medios convencionales. Exactamente. Y aquí es donde la arquitectura del Lie cobra un significado aún más profundo. Más profundo. ¿Recuerdas que Johansen describió ángulos imposibles? Sí, me dio la impresión de que la propia realidad se distorsionaba en esa ciudad. Exacto. La geometría no euclidiana del Lie Ajá. representa una realidad. Una realidad. Más allá de la comprensión humana. Wow. Es una representación visual Visual. de las limitaciones de nuestra percepción. Mm. Y el terror de encontrar algo verdaderamente ajeno. Es decir, que la arquitectura del Leye ¿Sí? no es solo una rareza estética, No. sino una manifestación física Exacto. de la naturaleza incomprensible. De Cthulhu y los grandes antiguos. Precisamente, Lovecraft usa la arquitectura para transmitir visualmente el horror cósmico que impregna toda la historia. Y lo que hace que este relato sea aún más inquietante es que Johansen no solo vio a Cthulhu, sino que leyó los textos antiguos. Textos antiguos. Estaban en el Alert. En el Alert. Textos que hablaban de la historia de Cthulhu
de su origen cósmico, de su origen cósmico, de su poder sobre los sueños sobre los sueños. y la mente humana. Textos que, me imagino, confirmaron los peores temores del profesor Angel. Así es, y esos textos, junto con el diario de Johansen, Ajá, ahora están en tu poder. mi poder. Imagina la responsabilidad Sí, de custodiar semejante conocimiento. sí, es una sensación abrumadora. ¿Verdad? Pero bueno, continuamos con el análisis. Claro. ¿Qué le sucedió a Johansen después de su encuentro con Tulu? Johansen logró escapar de Rolje, Logró escapar. pero la experiencia lo marcó para siempre. Me lo imagino. Regresó a casa como un hombre roto, Roto. atormentado por las visiones. De lo que había presenciado. Uf. Y su muerte, poco después. Parece encarnar un patrón inquietante. Inquietante. Al igual que el profesor Angel Sí. murió de forma repentina, Repentina. en un accidente aparentemente fortuito. Pero fue realmente un accidente. O como dijiste antes, hay algo más siniestro en juego. Es posible que el culto o incluso el propio Cthulhu esté eliminando a aquellos que se acercan demasiado a la verdad. Es una pregunta inquietante, ¿no crees? Y lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es que, ¿ves? Lo que hace aún más perturbadora esta historia es que nos enfrenta a la fragilidad de la mente humana. Piénsalo, Johansen no solo vio a Cthulhu, también tuvo acceso a esos textos antiguos, ¿no? ¿Ah, sí? Que revelaban la historia de este ser cósmico, su poder sobre los sueños y la mente humana. Textos que me imagino confirmaron los peores miedos del profesor Angel y que ahora junto con el diario de Johansen están en mi poder, guardados en una caja de lata junto con el bajo relieve de arcilla. Exactamente. Y al igual que Johansen, ¿verdad? Te sientes atormentado por lo que has aprendido, por la posibilidad de que Cthulhu y los grandes antiguos estén ahí esperando, ¿no? Sí, En las profundidades soñando con el día en que las estrellas se alineen para su regreso. un regreso que, según el viejo Castro, marcaría el fin de la humanidad tal como la conocemos. Un regreso que nos hundiría en un abismo de locura, violencia y éxtasis. Espera un momento, ¿no te parece paradójica la visión apocalíptica del culto? ¿Cómo es que el fin de la humanidad, la disolución de la moral y el caos puedan ser vistos como algo deseable? Es cierto, suena contradictorio. ¿Acaso Lovecraft nos está diciendo que en el fondo anhelamos la destrucción, el caos, que la moralidad es solo una construcción social que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial? Es una interpretación interesante. Quizás Lovecraft, a través de la visión del culto, nos invita a cuestionar la validez de nuestros propios valores. ¿Y si la moralidad que tanto defendemos no es más que una ilusión? ¿Y si la verdadera libertad reside en abrazar el caos, la irracionalidad, el horror cósmico? Es una idea perturbadora sin duda. Pero volviendo a Johansen, ¿por qué crees que el culto o incluso el propio Cthulhu querría eliminarlo? Podríamos especular, ¿no? Que el conocimiento sobre los grandes antiguos es peligroso, una amenaza para el orden establecido. Quizás Cthulhu no busca la destrucción de la humanidad, sino su sumisión, su regreso a un estado primitivo de adoración y temor. Y aquellos que conocen la verdad como Johansen y el profesor Angel representan una amenaza para ese plan. Exactamente, al difundir el conocimiento sobre Cthulhu ponen en peligro su regreso. Entonces, podríamos decir que el horror cósmico de Lovecraft no reside solo en la existencia de estos seres monstruosos, sino en la imposibilidad de conocerlos sin ponernos en peligro. Precisamente, el conocimiento en este caso es un arma de doble filo. Nos libera de la ignorancia, pero también nos expone a un horror que puede destruirnos. Lo que hace aún más aterrador esta historia es que la ciudad de R'lyeh, aunque hundida nuevamente en el océano, sigue siendo un portal a ese horror cósmico. Un portal que podría abrirse de nuevo si las estrellas se alinean. Y aunque el culto se haya dispersado, sus seguidores siguen ahí afuera esperando el regreso de su Dios. Así es, y nosotros como el profesor Angel y Johansen ahora sabemos demasiado. Hemos vislumbrado el abismo y el abismo nos ha devuelto la mirada. ¿Qué significa esto para nosotros, para la humanidad en general? ¿Es solo una historia, una fantasía macabra? O como sugiere Lovecraft, estamos ignorando una verdad terrible que se oculta justo debajo de la superficie de nuestra realidad. Es difícil no sentir una profunda inquietud después de adentrarnos en este mundo de pesadilla. La idea de que existan fuerzas antiguas más allá de nuestra comprensión, acechando los rincones oscuros del cosmos, es algo que nos confronta con nuestra propia fragilidad. Exactamente. Lo que Lovecraft nos presenta es una visión de la humanidad como una especie insignificante en un universo vasto e indiferente. Un universo donde existen fuerzas que no podemos controlar, que nos superan en poder y conocimiento. Y lo que hace que esta visión sea aún más perturbadora es que no se limita a lo físico, a lo tangible que Cthulhu. Y los grandes antiguos ejercen su influencia a través de los sueños, la mente, la locura.
Es un horror que nos invade desde adentro, que corroe nuestra percepción de la realidad. Si Lovecraft juega con la idea de que nuestra mente, nuestra cordura es lo único que nos separa del abismo, y que este abismo está poblado por entidades que pueden manipular nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos. Si esas entidades son reales, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos defendernos de algo que nos supere en todos los sentidos? Esa es la pregunta que Lovecraft nos deja. No hay respuestas fáciles, no hay soluciones mágicas. Lo único que podemos hacer es enfrentarnos a la verdad, por terrible que sea, y tratar de comprender nuestro lugar en este universo caótico. Pero comprender no significa controlar. De hecho, lo que aprendemos a través del profesor Angel Johansen es que cuanto más nos acercamos a la verdad sobre Tulu, mayor es el peligro. Cierto. El conocimiento en este caso es una espada de doble filo. Nos libera de la ignorancia, pero también nos expone a un horror que puede destruirnos. Y eso nos lleva a una pregunta final. ¿Por qué? ¿Por qué Cthulhu y los grandes antiguos querrían destruir a la humanidad? ¿Cuál es su objetivo? Lovecraft nunca nos da una respuesta definitiva, y creo que esa es parte de la genialidad de su obra. Nos deja con la incertidumbre, con la sensación de que hay fuerzas en juego que no podemos comprender de todo. Quizás su objetivo no es algo que podamos concebir con nuestra mente limitada. O quizás, como sugiere el viejo Castro, simplemente nos ven como una plaga, un obstáculo en su camino hacia el dominio total. Sea cual sea la razón, la visión de Lovecraft es profundamente inquietante. Nos obliga a confrontar nuestra propia insignificancia, nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido, y nos deja con la sensación de que en última instancia no tenemos control sobre nuestro destino. Es una visión pesimista, sin duda, pero también es una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el significado de la vida en un universo que no gira a nuestro alrededor. Y aunque la historia de Tulu sea ficción, nos plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. Preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la fragilidad de nuestra propia realidad. Así que mientras cerramos esta inversión en el mundo de H.P. Lovecraft, les vengo con una última reflexión. ¿Qué pasaría si la ficción se convirtiera en realidad? ¿Estamos preparados para enfrentar el horror cósmico que se oculta en las profundidades del universo? Y no olviden que pueden encontrar más experiencias literarias cautivantes como esta en el canal de David Noé Figueroa. Suscríbanse para no perderse ninguna de sus increíbles narraciones. Una pregunta que nos deja con un escalofrío, ¿no? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar algo así? Lo que me intriga es que, si bien la historia nos presenta un panorama desolador, también hay un elemento de fascinación, incluso de belleza en la descripción de lo cósmico. Sí, es cierto, aunque Lovecraft explora el miedo a lo desconocido, ¿no? También hay una fascinación por la vastedad del cosmos y los misterios que alberga. Fíjate en la descripción de Rille con su arquitectura no euclidiana, una ciudad que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Hay una especie de belleza terrible en esa imagen, ¿no crees? Definitivamente. Es como si Lovecraft nos estuviera mostrando que el horror y la belleza pueden coexistir, que lo sublime y lo aterrador pueden estar entrelazados. Exactamente. Y creo que esa dualidad es parte de lo que hace que su obra sea tan poderosa, ¿verdad? Nos atrae con la promesa de lo desconocido, pero al mismo tiempo nos advierte sobre los peligros de buscar conocimiento más allá de los límites de nuestra comprensión. Y en la llamada de Cthulhu, ese conocimiento prohibido se encuentra en el Necronomicon. Hablamos antes de este libro, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué sabemos realmente sobre este misterioso grimorio? Bueno, el Necronomicon es una creación ficticia de Lovecraft. Un libro que supuestamente contiene información sobre los grandes antiguos rituales de invocación y otros conocimientos ocultos. Lo interesante es que a pesar de ser una invención, Lovecraft lo describe con tanto detalle que muchos lectores han llegado a creer en su existencia real. Es increíble cómo Lovecraft logró crear una mitología tan rica y detallada que ha trascendido la ficción. Sí, y esa mitología ha inspirado a otros autores, artistas y cineastas a crear sus propias obras basadas en el universo de Lovecraft. Volviendo a la idea del conocimiento prohibido, ¿crees que Lovecraft nos está diciendo que es mejor permanecer ignorantes sobre ciertos aspectos de la realidad? Es una pregunta compleja, ¿no? Por un lado, la historia de Cthulhu nos muestra las consecuencias de buscar conocimiento, que no estamos preparados para manejar. Pero por otro lado, la ignorancia no nos protege del peligro. Al final, la decisión de buscar o no el conocimiento es una decisión personal que cada uno debe tomar. Y esa decisión puede tener consecuencias impredecibles, como lo vemos en el destino de Johansen y el profesor Angel. Exacto. La historia de la llamada de Cthulhu nos deja con la sensación de que el universo es un lugar mucho más vasto y complejo de lo que podemos imaginar, y que hay fuerzas en juego que escapan a nuestro control. Y a pesar del horror que nos presenta, creo que también hay una cierta belleza en esa idea. La belleza de lo desconocido, de lo que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Sin duda. Y quizás esa sea la lección final de Lovecraft. Aceptar nuestra insignificancia ante el cosmos, maravillarnos ante su grandeza y misterio,
pero al mismo tiempo ser conscientes de los peligros que acechan en la oscuridad. Es una reflexión profunda para terminar nuestro viaje a través del mundo de Lovecraft. Agradezco tu tiempo y tus conocimientos. Ha sido una experiencia fascinante. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes se animen a explorar el universo de Lovecraft por sí mismos. Y para aquellos que quieran seguir disfrutando de experiencias literarias como esta, les recomiendo que se suscriban al canal de David Noé Figueroa. Encontrarán una gran variedad de audiolibros narrados con maestría, incluyendo obras de Lovecraft y otros autores del género de terror cósmico. Una excelente recomendación. Y con eso damos por concluida nuestra inmersión en La llamada de Cthulhu. Hasta la próxima, amantes de lo desconocido.